relación del gobierno con los medios de comunicación, la publicidad gubernamental. Yo recuerdo un diferendo, y que fue un litigio importante a principios de la primera década de este siglo, en donde la revista Proceso presentó un amparo contra el gobierno de la República por varias cosas, pero fundamentalmente es que decía, a nosotros el gobierno de la República no está enviándonos publicidad gubernamental, y tenemos un tiraje tal, y tenemos esta presencia, en fin, dando las características de la revista Proceso, y en cambio, a la revista Vértigo de TV Azteca, le entregaba cantidades millonarias, y entonces Proceso alegó diversas violaciones a las libertades, en aquel entonces todavía eran las libertades individuales, las garantías individuales, ahora ya son derechos humanos, sí. Y entonces hablaba de la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información pública, el libre acceso a la información pública, y la Suprema Corte de Justicia falló a favor de Proceso, para que obligara al gobierno federal a que en su presupuesto y en la asignación de anuncios a los diversos medios de comunicación tenía que actuar con equidad, sí, y atendiendo distintas características de los medios de comunicación. Por supuesto no le hicieron mucho caso, ¿verdad?, ya en la práctica, porque, bueno, los grandes consorcios televisivos siguen recibiendo no solo el dinero de los estados, del gobierno federal, sino también el del dinero de los estados. Definitivamente esa actitud del gobierno federal con Proceso tenía el antecedente seguramente en aquella frase de López Portillo cuando les retiró la publicidad a Proceso, y alguien le dijo, bueno, pero ¿por qué? Dijo, pues porque yo no puedo pagar porque me peguen, ¿no? Pero no es, y yo quisiera ir a ese análisis porque no es quien desde el gobierno piensa que la opinión adversa es solo un golpeteo, no entiende que en la libertad de expresión y muchas de las veces el mejor asesor es el crítico que no tiene interés en tener posición dentro de un gabinete. Porque lo ve con desapego. Sí, porque es objetivo finalmente. No sé, es que se le atribuía en paz descanse Artemio Iglesias de decir, pues dejen los que gobiernen solos, ¿no?, a los panistas. Sí. Porque el crítico es un asesor gratuito. Sí. El que resiste apoya, dijo Artemio. Así es. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que el gobierno sí está obligado a dar en equidad, y esto quiere decir a cada quien lo que le corresponde, no igual a todos, porque no es lo mismo TV y novelas que Proceso, ¿verdad? Ni Vértigo que Proceso. Pues tiene que darle lo que corresponde. ¿Para qué? Para que la crítica se siga sosteniendo, porque la crítica es necesaria para un país. Si quieren un país de dóciles, vean hasta dónde nos han llevado como país o como Estado en la administración anterior. Una sociedad acrítica es un peligro para la misma sociedad. Así es. Porque no le permite al que gobierna tener un contrabalance y un referente de decir vas bien o vas mal. Que finalmente el que le aplaudan a alguien y pasa lo del rey desnudo y nos ha pasado en el país y nos pasa en los estados. Sí es. O sea, el hombre anda desnudo y cree que todo está bien porque el pequeño grupo a su alrededor le dice que va muy bien, pero no le dicen a dónde. Al abismo. Como el caso Despeñadero. El Despeñadero. No, digo, pero como dijo el peje, se lo dije, es el Despeñadero. Ese es un clásico, pero no es cierto, un gobernante que no acepta la crítica es un gobernante que no entiende el poder, en el sentido de pues saber que es parte de ese ejercicio. Sí lo desgasta, pero si él es inteligente y lo emplea adecuadamente, le puede nutrir también. Dice, saludo al Matacuás, Javier, otra de las tranzas que Corral dijo sería materias con el poder, que no se metería es con el Poder Judicial, y hoy sale la noticia que a través del Congreso quieren tumbar al espurio del presidente supremo del Tribunal Superior, a Gabriel Sepúlveda y a sus lacayos. Pues esa es un tema que vamos a comentar, de quienes lo comentamos aquí también. Va
va a ser un tema extremadamente controversial porque está proponiendo Miguel Latorre, el diputado, ¿no? El coordinador de los diputados del PAN, está proponiendo que en un transitorio de la iniciativa de ley que propuso reformas al a la ley orgánica del Poder Judicial, está proponiendo que el actual presidente sea destituido, que termine en su encargo y que se nombre y que en su lugar se quede el decano de los magistrados del Tribunal Superior. Pero a mí me parece, no he consultado bien a nuestros compañeros, amigos constitucionalistas, con la impresión que tengo es que eso es totalmente inconstitucional, porque hay expresamente en el articulado de la Constitución General de la República una serie de restricciones para impedir que las legislaturas locales o la federal, el Congreso de la Unión, pueda afectar cambiar libremente a los magistrados o al presidente de los tribunales superiores de justicia, precisamente para impedir que otro poder, el judicial, en el legislativo o ejecutivo, pueda imponer un criterio. Así es. Ese es un verdadero problema. Se olvidan dos conceptos: soberanía y de los estados en términos de autodeterminación, gobierno, y también pues lo más importante, que no puede alguien queriendo corregir las cosas caer en los mismos excesos y errores como fue establecido esta persona. O sea, si de origen está viciado la llegada, pero tampoco no se puede hacer de esa misma manera un cambio así. Tendría que haber toda una consulta al interior mismo del cuerpo, pues, judicial, ¿no? A ver cómo se puede dar la condición de certidumbre de que los que están ahí son los más capacitados y no los más amigos. Sí. Porque lo mismo va mal si son amigos de unos que amigos de otros. Queremos que sean amigos de la ciudadanía y de la justicia y de la ley, y eso es lo que queremos. Sí. Ya no queremos que sean amigos de una facción, grupo, partido o individuos que detentan el poder en un momento, sino que trasciendan esos momentos políticos y verdaderamente se constituyan en garantes de la justicia y la libertad de verdaderamente el acceso al derecho para las personas, porque lo que hay ahorita pues está cuestionado, y no solo en el estado, sino veamos lo que está pasando también con la impugnación a este señor Ahumada a nivel federal, ¿no? Que no se quiere que llegue a ser fiscal porque pues es como Proceso lo señalaba, es un blindaje a futuro, y al que hay que blindar ya no es al presidente ni al gobernador en turno, sino al país, al ciudadano, a la ley. Hay que devolverle su gracia de ser justa para todos, porque y un abogado acusado de violencia doméstica, no por cualquier señora, por doña Angélica Fuentes, bueno, la reina del gas. Él estuvieron casados un año, cuando Raúl Cervantes era consejero jurídico del Comité Nacional del PRI, y luego se convirtió en senador influyente, presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Senadores. Ya lo jubilaron. Y luego se convirtió en esposo de la que era llamada la reina del gas, en un amaciato entre los intereses sentimentales y los económicos. Y luego Angélica Fuentes presentó una denuncia por violencia doméstica, y pidió el divorcio, el cual rápido lo firmaron, y ella declaró que se había desaparecido un año para que desaparecieran las huellas del maltrato físico, y también para recuperarse, porque ella dijo en su momento que creyó que eso de la violencia hacia las esposas pues era un asunto que no le tocaba a ella, que cómo iba a ser posible que en los niveles en los que se desempeñaba pudiera ocurrir eso. Bueno, ahora es el Procurador General de la República quien fue señalado por esto. Hijo.
y bueno, esa es una parte. La otra es esta de el conflicto de interés entre ser esposo de la emperatriz del gas en México y al mismo tiempo ser influyente legislador de la Comisión de Energéticos que estaban preparando la reforma energética. No, pues es tremendo esto que comentas, porque pues desafortunadamente, y bueno, su vida personal, pero al trascender, pero no se puede llegar ahí también con una relación tan sostenida y cercana al presidente en funciones y sabiendo que va a haber cuestionamientos serios por la reforma energética también, justamente, y por muchas de las reformas que también hoy muchos no ventilan realidades que todos sabemos suceden, excepto algunos espacios como este donde estamos hablando del maltrato a la gente, donde se les achica a fuerza de presión y todo, y pues todo lo que ha pasado con Pemex, hasta desmantelarla, casi acabando con las cenizas para abrirles el camino a las distribuidoras de gasolina que vendrán el año próximo a precio de dólar y a precio de mercado internacional, poniéndonos la gasolina quizás a 20 pesos por litro. No estoy diciendo que vaya a estar, para que no se espante, pero pues si el dólar ya dicen que brinca en este viernes negro los 20 pesos, ¿de qué vamos a estar hablando? Y cómo esto todo propiciado por un grupo en el poder que tiene muy muy fuertes intereses y que pues claro tiene que ser protegido por un cuerpo judicial que resguarde sus espaldas. Y también esto pareció en Chihuahua, volviendo al tema, ¿no? O sea, la llegada de los magistrados cuestionadísimos, algunos de ellos por algunos incluso de violencia doméstica también. Otros por incapacidad expedita, ¿no? Hay personas que dicen, no, pues es que yo he participado en querer ser y 4 veces y no puedo llegar porque no tengo un amigo, una palanca, algo que me impulse. Qué triste es que sigamos viviendo en el país de los amigos y de los compadres, cuando podríamos vivir en el amigo de los capaces, los que verdaderamente resolvieran cosas para que el país sea mejor. Y el estado de Chihuahua, que tanta falta le hace, en realidad es como la violencia, no la doméstica. Bueno, estas comentábamos en el receso de este caso tan doloroso de los 2 niños que fueron abusados y muertos por un padrastro. Dice uno, ¿cómo va a ser posible que la sociedad sigamos ajenos a estas realidades? Pues no podemos, pero estamos desgastándonos en ver cómo, más que proteger a la ciudadanía, se protegen a los grupos en el poder para ayudarles a entrar, tomar y salir cobijados por la gran cobija que no tiene signos partidistas, ahí lo mismo es, así es. Sí, es una cobija tan larga que abarca al PAN, al PRI, al PRD, o sea, no sé si se ha morenado, pues yo no he sabido, pero también en México, por ejemplo, persona que trabaja con Monreal, son humanos, o sea, pero no ven entonces a la el director de lo que es aquí gobernación, director de gobernación, que lo pescan con 600,000 pesos y no puede explicar su procedencia. Andaba recogiendo las cuotas de los vendedores ambulantes. Pues ese es el problema, entonces no se puede así. Y bueno, hay una lucha por el poder, pero lo que es un factor común es que la gran cobija de la impunidad parece protegerlos a todos, y esto es lo que no ya puede ser permitido, porque alguien tiene que sacar la cobija, pero para proteger a esos niños desvalidos, a las personas que necesitan mucha ayuda de un Estado que debiera ser más eficiente y no complaciente con la impunidad. Que ese es creo, el principal problema del país. Ese es la corrupción, sí, pero la corrupción es alentada, es sostenida, reproducida, crecida, gracias a la impunidad. Cobijada por ese manto de la impunidad que desafortunadamente cuesta tanto a la nación. Mira, Jaime García Chávez ya escribió hoy en su columna, en su página digital, está criticando, que dice que lo que hoy vimos en escena es un deficiente modelo de presentación de la corrupción política, un mellado filo institucional con el que se cuenta para combatirlo, y no la inequívoca voluntad de ir a fondo con la Constitución en la mano. Te digo, es una administración nada más de la expectativa, no es una solución. Claro que tiene que tenerse cuidado porque no pueden lanzarse en una ofensiva sin sustento, pero tampoco no puede haber una
complacencia ante casos que la prensa ha tratado en estos